Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Buen día, chicos. Hoy vamos a revisar el tema del VIH en el embarazo. Es un seminario, como mencionaron, obligatorio, por lo que pueden enviar sus nombres al chat. Vamos a iniciar con la definición, para lo que les va a empezar a hablar mi compañera Celina. Bueno, vamos a ver primero qué es el VIH y vamos a definirlo. El VIH es una enfermedad vírica causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta va a producir una destrucción progresiva de lo que van a ser las células blanco, que son los linfocitos TCD4, y esto va a llevar a que el paciente tenga su inmunodeprimido a nivel celular, y esto va a provocar que el paciente esté expuesto a varios microorganismos que se consideran oportunistas. En lo que respecta a la epidemiología, a nivel mundial se ha convertido en un reto lo que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y es así que la OMS ha dado un estimado de la cantidad de pacientes, que eran de 30 millones de pacientes en todo el mundo que estarían infectados, y el 45 a 50% de esos pacientes que tienen VIH estarían en la edad reproductiva. En lo que respecta a Bolivia, en el ámbito epidemiológico, desde el año 2010, Bolivia ha implementado diferentes acciones para que se pueda diagnosticar lo que es el VIH, y así en mujeres embarazadas, y así evitar lo que es la transmisión materno-infantil del VIH. Bueno, en esta imagen podemos ver lo que es los gráficos, donde podemos ver el porcentaje de mujeres embarazadas. En Bolivia, el 47.272 habitantes embarazadas que son positivos a VIH. Y de estos, en el 2019 solo se conoce el 88.5% que tiene un estatus de VIH conocido, y el resto, un 12%, no son conocidos. En lo que respecta a mujeres embarazadas que viven y reciben lo que es los medicamentos antirretrovirales para reducir la transmisión materno-infantil, de estos 47.272 habitantes, solo se conoce el 84.1%. Bueno, esto es otra gráfica donde vamos a estimar lo que van a ser la cantidad de niños que han sido infectados, que han nacido de madres con VIH, y en el 2019, si vemos, van a representar el 12% en lo que respecta al porcentaje. En lo que es la prevención de la transmisión materno-infantil de VIH, esto se ha dado un estimado de las mujeres que son con VIH que dieron a luz, y si podemos ver en la primera columna, es más de 360 mujeres con VIH que han dado a luz. En la columna 2 podemos ver en el año 2019 que son pacientes, alrededor de más de 320 pacientes que viven con VIH y ya dieron a luz y también recibieron tratamiento. En la columna, una menor cantidad, alrededor de 220 pacientes, son las que han recibido anterior a este embarazo actual un tratamiento antirretroviral. Las vías de transmisión del VIH en el embarazo: tenemos la vía sexual, sanguínea y la vía de transmisión del VIH. En sí tenemos la vía sexual, la vía sanguínea y la perinatal. En la sexual podemos hablar que la que tiene mayor riesgo es aquellos que tienen relaciones por vía anal, esto por el desgarro que se produce, y el con menos riesgo sería un acto sexual oral. En lo que respecta a la sanguínea, la vía de transmisión sanguínea se le consideraba muy importante antes de 1986, donde no se hacían pruebas de control para detectar si había en la sangre el virus, y así al transfundir a la persona se la podría contagiar. También tenemos la perinatal, que lo podemos dividir en preparto, intraparto y posparto. La preparto podemos verlo en lo que es en las microtransmisiones de sangre que se producen de la madre al hijo. Estos también pueden estar favorecidos por las contracciones uterinas y también la ruptura prematura de la membrana amniótica. Entre los factores de riesgo tenemos, vamos a hablar después de la intraparto y la posparto en la siguiente diapositiva. En los factores de riesgo tenemos
que van a ser compañeros sexuales con VIH. La cultura, algunos pacientes tienen miedo o no están informados en lo que es el cuidado que se debe hacer durante el acto sexual. También la economía, el menor acceso a los servicios de información, el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, el uso de drogas endovenosas y también las trabajadoras sexuales, aunque se dice que esta población de trabajadoras sexuales son las que más se cuidan por su trabajo. En lo que es la vía de transmisión vertical, tenemos de la madre al hijo, que la intraparto, que es la causa de la mayoría de los casos de SIDA en niños. La probabilidad de transmisión es del 15 al 20% en los pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral y se estima que un 20% de la transmisión se da en menores de 36 semanas y el 80% se da durante el parto, ese sería la intraparto, por la contaminación del feto con la sangre y las secreciones vaginales maternas. Se recomienda evitar el parto una vez que se hace el diagnóstico, pero si hay dilatación mayor a 4, el riesgo no va a disminuir. En lo que respecta al la transmisión postparto se da de manera directa durante la lactancia. El 29% de los casos representan el 29% de los casos de la transmisión vertical y se evidencia y se evita que estas madres que son positivos para VIH den de lactar. Cuando se dice que hay una excepción a esta regla de que no deberían dar de lactar las madres con VIH, esto es en caso de una mujer que no pueda, que esté socioeconómicamente, digamos, baja, que no tenga dinero para comprar las fórmulas que se le da al niño para suplir esta lactancia materna. ¿Esto por qué? Porque si la madre no le da de lactar y no tiene para comprar la fórmula, podemos entrar a un riesgo de que el niño entre en un estado de desnutrición y esto altere lo que van a ser su crecimiento y desarrollo. Tenemos factores que aumentan la transmisión vertical, un aumento de la carga viral, disminución de los CD4 maternos, rupturas de membranas y múltiples contactos sexuales. En lo que respecta a la estructura del virus, del VIH, pertenece a la familia retrovirus, al género retrovirus a la familia retrovirus del género el lentivirus, y tenemos dos serotipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es la más frecuente y la que está más ampliamente distribuida a nivel mundial, mientras que el tipo 2 es el que se encuentra en África y tiene mayor dificultad en el tratamiento. El virus del VIH es un ARN de cadena en sentido positivo, que sería una de sus estructuras de la capa donde que está dentro del núcleo, ¿no? Del cono truncado, que son 2 hebras de ARN. En la capa intermedia están compuestos por nucleocásides isocáedicas y en la capa externa está la bicapa lipídica con sus 72 espículas formadas por glicoproteínas. Estas proteínas son las que le van a dar esa capacidad de adhesión a los receptores de las células blanco. Entre esos tenemos la glicoproteína GP120, que es la superficial, y la glicoproteína GP41, que es la intramembrana. Si vemos un poco de la fisiopatología, lo primero que se va a producir va a ser el anclaje y la fusión. Una vez anclado, se va a liberar lo que van a ser el ARN viral a lo que van a el citoplasma de la célula blanco. Va a haber una decapsidación. Una vez que este ARN vírico se encuentra en el citoplasma, tiene que convertirse en ADN vírico para ser transportado o integrado a lo que van a ser el ADN de la célula blanco, en este caso los linfocitos T CD4. Entonces, para convertirse en ADN vírico, tiene que ser tocado, por así decirlo, por la transcriptasa inversa, quien la va a convertir en ADN vírico. Una vez que sea ADN vírico y que esté en el citosol, van a venir las integrasas, las cuales le van a integrar al ADN de la célula blanca. Una vez aquí, el ADN vírico va a tener el nombre de provirus. Este provirus se va a activar ante cualquier estímulo externo que venga y que le estimule para producir proteínas. Esas proteínas van a ser, se va a dar el proceso de transcripción y traducción. Con la síntesis de proteínas se van a anclar estas y va a haber, y por un proceso de gemación se van a liberar lo que van a ser los virus fuera de la célula para que estas puedan invadir a otras células blanco. En el proceso de gemación, como sabemos, el virus va a tomar parte de la membrana de la célula blanca.
En el control prenatal, bueno, son conjuntos de acciones y procedimientos sistémicos y periódicos que van a estar destinados a la paciente para hacer un diagnóstico y un tratamiento de factores que puedan condicionar una morbilidad materna y perinatal. Estos deben ser precoces, periódicos, oportunos y completos y de amplia cobertura. Se debe de hacer una historia general, una historia obstétrica, evaluación nutricional, para ver el aporte de hierro, vitaminas, oligoelementos, aquí está el ácido fólico, todo. Evaluación de bienestar fetal, también para ver factores de riesgo para el diagnóstico de la edad gestacional, de la condición del feto y la condición de la madre. Y también se debe de dar una educación a la madre para que ésta pueda detectar algunos signos de alarma que se le pueden presentar. En lo que respecta al cribado por VIH, se dice que toda mujer gestante en su primera visita se le debería pedir una serología de VIH, esto para descartar una ETS. En la historia clínica, una vez que esta, si sale positiva, se debe poner la fecha de diagnóstico, el mecanismo de transmisión, se debe hacer una evaluación clínica a la paciente y se le debe preguntar de historias de uso de terapia antirretroviral anterior o actualmente, y hacer estudios si hay alguna resistencia a este tratamiento y antecedentes de alguna toxicidad. El control de la ITS se hace en el primer trimestre de embarazo, en la primera visita de la madre. En los exámenes complementarios se hace una prueba para Papá Nicolau, hemograma, eritrosedimentación general de orina. Tenemos los cultivos de ETS, enfermedad para descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual, la extinción de Gram para, vaginal y urocultivo. Esto debido al mayor riesgo de prematurez en estas pacientes. Bueno, una vez que, como vemos aquí en esta imagen, se le pide un cultivo de ETS en el primer trimestre a la mujer embarazada y en la primera visita. Si esta sale negativo, se le debe de hacer otra prueba al tercer trimestre, y si sale positiva, se debe hacer lo que van a hacer, una segunda prueba para confirmar. Tenemos exámenes de seguimiento, es de cuento de carga viral. Una vez diagnosticada, se va a iniciar con el conteo de la carga viral para iniciar el tratamiento y hacer un seguimiento posteriores para ver si hay una buena respuesta o adherencia al tratamiento por parte de la paciente. Entrando ya al tema de diagnóstico y tratamiento del VIH, tenemos que saber cómo actuar frente a la infección por VIH en la gestación. Como ahora estamos rotando en ginecología, como internos debemos iniciar primero con dando toda la información básica a toda embarazada que llegue hacia el hospital materno-infantil o a cualquier hospital. Y también a toda embarazada se debe realizar una prueba de serología para VIH. Justamente en el hospital materno-infantil hay un letrero que indica que las pruebas son gratuitas a todas las embarazadas que quieran. En caso de que éstas la rechacen, tienen que hablar con el médico de cabecera y tiene que realizarse hasta el tercer trimestre del embarazo. En toda la población también se debe repetir la prueba en el tercer trimestre de gestación. Así nos hayan hecho antes, la prueba es obligatoria. Y en las mujeres que tengan riesgo, que tengan prácticas sexuales con diferentes parejas o que estén con una pareja infectada, se debe repetir la prueba por lo menos una vez cada trimestre del embarazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico o qué recomendaciones si la paciente ha sido diagnosticada con VIH antes del embarazo? El médico primero debe preguntar sobre el deseo de embarazarse a la mujer para poder planificarlo. En caso de que estos días reciban una terapia antirretroviral, no se debe suspenderlo con la concepción, pero si hubieran efectos secundarios, se deben suspender los antirretrovirales tras una adecuada vigilancia. También se debe hablar sobre el estilo de vida de la paciente, que no fume, que no beba, que no consuma tóxicos y que consuma ácido fólico, yodo y hierro. También las relaciones sexuales deben ser únicamente con protección y se debe indicar a la paciente, es muy importante, que no debe lactar a su hijo en el puerperio. Si se da un diagnóstico de VIH durante el embarazo, debemos confirmar la infección a la paciente, confirmarle que ha salido un resultado positivo y darle la información tanto con el obstetra como con el infectólogo. También se debe dar información y aspectos generales del VIH, se debe informar a la paciente cómo prevenirlo y cómo evitar una reinfección.
También se debe hacer un seguimiento del embarazo con un equipo multidisciplinar que incluye al obstetra, al infectólogo, cuando nazca el bebé también un pediatra. Se puede incluir a servicio social, psicólogos, etc. Y se debe informar la necesidad de contactar con las parejas sexuales previas para que estos también puedan hacerse la prueba del VIH. Si se hace el diagnóstico de VIH durante el parto o en fases avanzadas de la gestación, se debe informar a la gestante sobre la conveniencia de realizarse un test rápido para VIH. Si el test del VIH sale positivo, se debe disminuir el riesgo de la transmisión vertical mediante una cesárea o administración de sidobudina intravenosa intraparto. Y después del parto se debe completar la evaluación diagnóstica y programar los controles médicos junto a un apoyo psicosocial. ¿Y qué más debemos valorar aparte de las pruebas del VIH? Porque no solo consiste en realizarle una prueba que salga positivo e iniciar un tratamiento. Debemos valorar más allá de un test rápido, por ejemplo, las enfermedades relacionadas, los linfocitos CD4, las cargas virales anteriores. También se debe hacer un hemograma, una función hepática, una función renal, la situación inmunológica de la paciente, tanto anterior al diagnóstico como posterior y durante el embarazo. También se debe evaluar la carga viral actual del VIH, se debe hacer una serología para hepatitis A, B, C, citomegalovirus, rubiola, toxoplasma gondii, treponema pallidum. Se debe verificar el estatus de vacunación de la hepatitis, la gripe antineumocócica, se debe hacer una historia previa y actual del tratamiento antirretroviral, y en caso de que hayan habido efectos secundarios o que la paciente no lo haya tolerado, también se debe anotar eso. Y por último, la edad gestacional y las necesidades de soporte tanto como para la mamá como para el bebé. Dentro del marco normativo legal, tenemos una ley, la ley 3729, en el artículo 6, en la que indica que el Estado promociona las pruebas voluntarias confidenciales que se deben recalcar a la madre de VIH a todas las mujeres embarazadas. Y la resolución ministerial número 0521, en el que indica que todos los establecimientos deben realizar la prueba rápida de VIH a todas las embarazadas durante su control prenatal y el parto, de acuerdo a las normas y protocolos. Así es como se hace la prueba rápida. Para la prueba rápida vamos a usar tanto una lanceta, un cartucho de prueba, una pipeta con amortiguador, una pipeta para tomar la muestra, un sobre con desecante y la banda adhesiva. ¿Dónde podemos realizarlo? Se puede hacer en cualquier lugar. Se puede hacer en consulta externa, en una sala de emergencias, en una sala de partos. No se necesita un lugar específico. Se tiene que tomar una pequeña muestra de sangre del dedo, como se ve en las imágenes, se pone en la lanceta y este nos va a indicar después de un momento si es reactivo o no reactivo. En cuanto al algoritmo diagnóstico, el que usamos en Bolivia es este. Si una persona se hace una prueba de VIH, se tiene que hacer una prueba rápida. La primera prueba rápida puede dar tanto negativo o positivo. En caso de que dé negativo, se entrega el resultado y se hace una consejería. Pero si la primera prueba rápida sale positiva, se debe hacer una segunda prueba rápida. En caso de que la segunda prueba rápida salga también positiva, se le entrega el resultado, se notifica el caso y se hace un seguimiento médico. Si la segunda prueba rápida sale negativa, se debe proceder con un ELISA o antígeno anticuerpo. Y si este sale indeterminado, se debe repetir el ELISA en 30 días con una nueva muestra. En cuanto al tratamiento antirretroviral, se va a iniciar a las 14 semanas. Este da dos beneficios principales durante el embarazo. La primera y la más importante es que va a prevenir la transmisión vertical y la segunda es que va a preservar la salud de la madre. Si una mujer ya recibe el tratamiento antirretroviral y se embaraza, debe continuar con el mismo esquema hasta el momento de la concepción. En estos casos, lo más importante es prevenir la transmisión vertical. Para este tratamiento tenemos varios grupos de fármacos, como los inhibidores de entrada, los inhibidores de la transcriptasa inversa, entre los que tenemos los análogos de nucleósido, los análogos de nucleótido y los que no son análogos, y los inhibidores de la proteasa. Dentro de los inhibidores de entrada tenemos el enfuvirtide. Dentro de los inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleósido, está la acidobudina, didanosina, salcitabina, estabudina, lamivudina, abacavir y emtricitabin. Dentro de los análogos de nucleótido está el tenofovir y los no análogos está la nevirapina, el efavirenz y la delaviridina. Entre los inhibidores de la proteasa está el saquinavir con ritonavir, el indinavir también con ritonavir, el ritonavir, nefipavir y entre otros, que ahora vamos a mencionar el esquema
que se usa de preferencia para las madres embarazadas. Tenemos aquí un esquema resumido del tratamiento antirretroviral durante el embarazo. Vemos que a un lado, a la izquierda de la pantalla, están los recomendados para las mujeres embarazadas, entre los que están los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos como de nucleótidos, donde los más recomendados son la acidobudina y la lamivudina. También está la nevirapina y entre otros grupos está el nelfinavir, saquinavir con ritonavir y lopinavir con ritonavir. A un lado tenemos los medicamentos alternativos en caso de que los recomendados le causen alguna molestia o efectos secundarios graves a la madre. Se puede usar didanosina, abacavir o estabudina. Los que no son recomendados por falta de datos, tenemos la emtricitabina y el tenofovir, como la etravirina, entre otros que están detallados, y los que son contraindicados están a un lado, como la salcitabina. Tenemos aquí el esquema preferido en el caso de las mujeres embarazadas. A la izquierda tenemos los fármacos que se usan. Por ejemplo, está la combinación tanto de tenofovir con emtricitabina, o se puede usar también con la lamivudina. Este es de elección para el tratamiento de las embarazadas con antígeno de hepatitis B positivo. Entre otros está el esquema alternativo, y el que no debe ser utilizado es el dolutegravir en las primeras 8 semanas de gestación, pero sí es alternativo para el segundo o tercer trimestre de embarazo. En este esquema también tenemos las dosis, ustedes pueden revisarlo. Y aquí tenemos una muestra de estudio en la que se recomienda, como mencionamos, pues hay que evitar la transmisión vertical mediante una cesárea, pero en este estudio nos habla de que si la carga viral es menor a 50, puede evitarse la cesárea, es decir, puede nacer por parto vaginal, pero por las complicaciones y para evitar una infección al feto, se recomienda siempre que el parto de personas con VIH sea mediante una cesárea. En cuanto a la atención del parto, en el momento del parto es esencial la aplicación de medidas terapéuticas y profilácticas de la transmisión vertical con más del 65%. El factor aislado que mejor predice la transmisión vertical es la carga viral materna. Entonces, las intervenciones principalmente irán a disminuir la carga viral y la planificación del modo de parto. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones y recomendaciones que nos dan respecto al parto vaginal y cesárea en mujeres con VIH? Dos puntos muy importantes que lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Esa. Hablemos un poco de la cesárea. Lo que nos dice, en la cesárea debe existir ciertas condiciones para decidirlo. Por ejemplo, que haya una viremia detectable o si la carga viral de la paciente es desconocida. Eso nos indica que es recomendable una cesárea en este tipo de pacientes. O que si la gestante no haya recibido un tratamiento antirretroviral o no haya recibido una monoterapia con acidobudina. Otra condición que nos indica que el diagnóstico de infección tardío o VIH periparto o en el tercer trimestre de embarazo. Otra indicación es la edad gestacional menor a 34 semanas. Sabemos que en cuanto a la cesárea, si se aplican todas las medidas preventivas, es decir, el tratamiento antirretroviral, como nos explicaron anteriormente, madre y neonato, más una cesárea electiva, el riesgo de transmisión se puede reducir a menos de 5%. Si se elige realizar una cesárea, se debe seguir un esquema de manejo antes de esta. Según las guías nos mencionan una infusión de acidobudina intravenosa antes de la cesárea a una dosis de 2 miligramos kilogramo durante 1 hora, seguida con una dosis de mantenimiento que es de 1 miligramo kilogramo por hora hasta el momento del parto. Esta profilaxis con este antirretroviral
Debe de ser desde las 14 semanas de gestación hasta el parto y del trabajo de parto hasta la ligadura del cordón, que este debe ser lo más antes posible en estos casos. Si es posible y es importante, nos dicen, una recolección de sangre de la mujer embarazada antes del uso del antirretroviral, la sidobudina, para un recuento de los linfocitos TCD4 y también una estimación de la carga viral para ver la respuesta de este y evaluar posteriormente. También, si es posible y es importante, también nos dicen realizar un hemograma, un recuento de plaquetas, enzimas hepáticas y demás laboratorios antes de la administración de los antirretrovirales y después de cada mes. ¿Con qué objetivo? Sabemos que los antirretrovirales tienen efectos adversos y pueden alterar ciertos parámetros del laboratorio. Por ejemplo, la sidobudina puede causar anemia, como nos indican en las guías. La nevirapina puede causar un aumento de las enzimas transaminasas o incluso causar un exantema. Los inhibidores de las proteasas pueden causar una hiperglucemia o unos alteraciones o desórdenes metabólicos. Entonces, registrando o haciendo estos determinando el hemograma, el recuento de plaquetas y demás en laboratorio, podemos seguir y cuantificar si hay alteraciones, reacciones adversas, incluso evaluar la respuesta de los antirretrovirales. La siguiente, por favor. Otras recomendaciones que nos indican respecto a la cesárea, de una cesárea electiva, por ejemplo, por infección de VIH en una mujer embarazada, esta se debe programar en las 38 semanas. ¿Esto con qué objetivo? Para evitar el diestrés respiratorio neonatal. Si la cesárea electiva es por una indicación obstétrica exclusivamente, por ejemplo, una presentación podálica, se debe programar en la semana 39 de gestación. Y otra recomendación que nos dicen, según el grado de evidencia también, si el inicio del trabajo de parto o existe una ruptura prematura de membrana antes de la fecha prevista de la cesárea, se puede inducir un parto vaginal, pero ¿con qué condiciones? Si el trabajo de parto es rápida y la carga viral materna es menos o igual a 400 copias. Pero también debemos basarnos en la decisión de una buena adherencia al tratamiento antirretroviral o TAR o una existencia o no de factores previos. Al realizar una cesárea también debemos tomar en cuenta los antibióticos como profilácticos intravenosos durante la cesárea para evitar cualquier infección. Gracias. Hablando del parto vaginal, debe inducirse o considerarse evaluando ciertos criterios. Por ejemplo, un buen control gestacional y un correcto cumplimiento terapéutico, porque sabemos que el parto vaginal, en el parto vaginal hay mayor riesgo de una transmisión vertical, entonces deben cumplir estos criterios para inducirlo. Que haya una viremia indetectable en el tercer trimestre, un tratamiento antirretroviral durante la gestación muy bien controlado y una buena adherencia, y una edad gestacional mayor a 34 semanas y 36 semanas. Si en un parto vaginal hubiese una amniorexis prolongada o el trabajo de parto no progresa de forma adecuada o hay alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, estas consideraciones hacen que nosotros volvamos a reevaluar y se tome la decisión de hacer una cesárea intraparto. Y también hay ciertas recomendaciones que se deben tomar en cuenta en el parto vaginal. Por ejemplo, el mantener las membranas íntegras, que sabemos que es una barrera de protección. Evitar una prolongación del trabajo de parto, así como las maniobras invasivas. No se debe realizar una monitorización fetal intraparto invasiva
El cordón umbilical debe ser ligada lo más antes posible para disminuir el riesgo de la transmisión y lavar inmediatamente tras el parto y siempre antes de administrar una medicación parenteral. Además, la instrumentación del parto, por ejemplo, el uso de forceps o ventosas y la episiotomía solo deben ser realizados en circunstancias específicas. También una de las recomendaciones que nos dicen es el administrar un antirretroviral, otra vez la sidobudina intravenosa, desde las contracciones uterinas hasta realizar la ligadura del cordón umbilical. Gracias. Ahora vamos a hablar del manejo del recién nacido, del producto. Y tenemos aquí tres escenarios. Por ejemplo, si hay una supresión vírica efectiva en la mujer gestante, es decir, y hay un excelente control, una buena adherencia del TAR o el tratamiento antirretroviral, se debe administrar e iniciar la sidobudina a las 6 a 12 horas de vida en el bebé durante 6 semanas. Y las guías nos dicen que si el control ha sido excelente y ha habido una supresión de vírica efectiva, en esos términos, las guías nos dicen que se puede dar hasta solo 4 semanas. Otro escenario es una supresión subóptima. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pudo obtener, por ejemplo, una carga indetectable, sigue habiendo carga viral, o este escenario también abarca un nacimiento por cesárea. En estos casos, la sidobudina debe ser administrada sí o sí por 6 semanas. Si la paciente embarazada ha recibido el tratamiento antirretroviral intraparto, se debe realizar la sidobudina por 6 semanas más otro antirretroviral que es la nevirapina por 1 semana. Otro escenario es en las mujeres que no han recibido un tratamiento antirretroviral y es ahí donde se debe iniciar la terapia con 3 fármacos. Y otras consideraciones son que se registre o se detecte una carga viral positiva en el bebé al momento del nacimiento o una carga viral detectable en la madre. Otros factores también están una pobre adherencia al tratamiento, un parto pretérmino o un VIH desconocido por la madre. Siguiente, por favor. Hablando de las complicaciones, rápidamente, tanto para el bebé como para la madre están, primero, para el bebé una restricción del crecimiento fetal, una neumonía por Pneumocystis jirovensii, toxoplasmosis latente, una infección por el herpes virus y la tuberculosis, que está muy relacionada con el cuadro del que estamos hablando. Tanto para la madre también se pueden registrar algunas complicaciones como la ruptura prematura de membranas, que también es un factor que influye en la transmisión, la preeclampsia y incluso adquirir varias infecciones, por ejemplo, infecciones vaginales por cándidas, PPH, la espondilomatosis, la enfermedad inflamatoria pélvica también es una de las complicaciones. Existe un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, osteoporosis, alteraciones del ciclo menstrual. En la siguiente diapositiva nos dicen que dentro de las infecciones que pueden acontecer durante la gestación de una mujer VIH, que sabemos que son muy susceptibles a adquirirlas, suponen un riesgo de una transmisión al recién nacido de estas. Por ejemplo, aquí tenemos la sífilis. La siguiente, por favor. El virus de la varicela también, herpes zóster, el virus del herpes tipo 1 tipo 2. También nos registran el citomegalovirus, que es también otro agente, una infección gonocócica o una infección por Clamidia trachomatis.
Y pasamos a nuestra siguiente pregunta, el cómo prevenir la transmisión por VIH. Debemos recalcar y tener en cuenta que el VIH no es contagioso, sino es transmisible. Como bien ya nos expusieron cómo y por qué vía se pueden transmitir, es necesario que haya una puerta de salida y el virus que en cantidad suficiente en estas vías y una puerta de entrada. Por ejemplo, en la puerta de salida puede ser heridas, el contacto sexual, las transfusiones, heridas cortopunzantes y la lactancia materna. La puerta de entrada también, heridas en los órganos sexuales, recibir transfusiones, la leche materna, y si bien se dice que el VIH puede estar en la saliva, el sudor y en la orina, debemos tener en cuenta que no se cumple una de las condiciones, que el virus esté en cantidad suficiente, entonces el riesgo de transmisión es netamente bajo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Hacernos la prueba del VIH y que toda mujer embarazada debe hacerse la prueba de VIH, asistir al control prenatal y solicitar la prueba rápida o un test de ELISA. En caso de tener VIH, se debe seguir un tratamiento con los antirretrovirales durante el embarazo a partir de las 14 semanas, no dar lactancia materna, excepto si la mujer embarazada es de bajos recursos económicos, como bien nos indicaron, y también realizar la terapia antirretroviral para el recién nacido, como le hemos explicado anteriormente. Usar el preservativo siempre, tanto masculino, femenino. El uso correcto en cada relación sexual no solo nos va a prevenir a una transmisión del VIH, sino también, además ITS, una fidelidad mutua con la pareja siempre y además del continuar con el tratamiento preventivo y los medicamentos antirretrovirales. Nunca compartir agujas, jeringas, piercings, alicates, afeitadoras o cualquier otro elemento punzocortante que nos cause heridas, puertas de salida del virus y también posibles transmisiones con estas. Por ejemplo, la sangre de las transfusiones son bien controladas y con los controles que actualmente se realizan, el porcentaje de transmisión del VIH por transfusiones sanguíneas es muy bajo, uno de los más bajos. Entonces, el uso de jeringas también deben ser desechables para reducir el riesgo de transmisión y el tratamiento post-exposición en un accidente laboral que puede ocurrir principalmente en el personal de salud. También debemos tener en cuenta que si ante, por ejemplo, un accidente laboral, se debe esperar 3 meses luego de esta situación de riesgo para que los anticuerpos sean detectables y nos den un resultado más fiable. Y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, voy a continuar respondiendo esta pregunta que es muy importante porque las personas deberían saber dónde se podrían realizar la prueba. Bueno, ya mencionamos en el caso de las pacientes embarazadas que podrían llegar a hacerse en cualquier centro de salud, pero en las personas que no están embarazadas podrían llegarse a hacer lo que es la prueba en diversas instituciones que vamos a ver posteriormente. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta inicialmente es que para la detección del VIH se debe hacer lo que son las pruebas rápidas, como mi compañera ya les mostró anteriormente en el logaritmo, que se hace generalmente con dos pruebas rápidas en el caso de las personas que no están embarazadas. Esta prueba rápida es de alta sensibilidad, por lo tanto, una prueba negativa nos va a llegar a descartar la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les mencionaba, ¿dónde podemos hacernos la prueba?
La prueba podemos hacernos en las diferentes instituciones que están dedicadas a esto. Si bien los diversos hospitales ofrecen pruebas gratuitas, como es el caso del hospital maternológico, especialmente las mujeres embarazadas, también hay estos lugares donde nos podríamos realizar las pruebas, que son el CDVIR, que es la institución de referencia para lo que es las enfermedades infectocontagiosas, en el IDH, en la Escuela Técnica de Salud, y esta organización que se dedica exclusivamente a tratar a los pacientes o a los pacientes con VIH, que se llama Viven Positivo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la prevención de la transmisión vertical y cuál es la razón por la que no va a haber una transmisión de la madre al hijo. La razón va a ser que los medicamentos que le vamos a dar a la madre van a evitar que el virus se multiplique. Y esto nos va a conllevar a una reducción de la carga viral. Por lo tanto, podemos decir que actualmente el riesgo de transmisión de madre e hijo es muy, muy bajo. Tenemos que entender también cómo es que la carga viral se va a mantener indetectable. Esto se va a lograr más que todo por el uso de los fármacos, por ejemplo, la nevirapina, que es el principal medicamento que va a atravesar la placenta. También la programación de la cesárea, en el caso sobre todo de los pacientes que tienen una carga viral elevada. Y el tratamiento profiláctico que se les da al bebé después del nacimiento. Y bueno, siguiente. Entonces, ¿a qué se va a denominar transmisión materno-infantil? La transmisión materno-infantil se va a definir como la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, durante la lactancia o durante el parto. Se debe tomar en cuenta que si nosotros no vamos a dar un tratamiento a la mujer infectada con VIH, el riesgo de transmisión va a ser de un 15 a un 45%. Pero en cambio, si vamos a llegar a hacer un tratamiento o una intervención eficaz, el riesgo se va a llegar a reducir a menos del 5%. Se dice que el porcentaje de transmisión de madre a hijo, un 35% se va a dar durante el embarazo, un 65% durante el parto y un 14 a un 17% durante la lactancia. Siguiente. Los factores que van a influir en la transmisión de la madre a hijo van a ser, tenemos que tomar en cuenta el momento de la transmisión, que como ya mencioné antes puede ser una transmisión a través de la placenta o transmisión uterina, la transmisión intraparto por contacto de las mucosas del bebé con los fluidos maternos y por la leche materna. También tenemos los factores maternos, entre los cuales el principal va a ser que la madre ya esté con una inmunosupresión muy acentuada, que ya tenga los CD4 muy bajos. Después tenemos los factores virales que van a estar relacionados con la carga viral. Mientras más carga viral haya en la madre, va a haber un mayor riesgo de transmisión de madre a hijo. Por otro lado tenemos los factores obstétricos, que más que todo van a implicar un contacto de la sangre materna con las mucosas o la sangre del recién nacido. Esto se va a dar sobre todo en casos de partos prematuros, una corionionitis, en la rotura de membranas, o durante un trabajo de parto prolongado en el que se van a llegar a producir pequeñas microtransfusiones materno-fetales. Y también se habla de los procedimientos invasivos como el uso de forceps, que podrían llegar a aumentar el riesgo de transmisión durante el parto. Entre otros factores que podrían llegar a mencionarse están las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de tipo vaginosis o candidiasis, el estado nutricional ya sea de la madre, que por lo tanto va a llegar a influir en el recién nacido,
El estilo de vida, como podrían ser las múltiples parejas sexuales y el no uso de la terapia retroviral profiláctica. Entonces, vamos a dar o vamos a indicar o no la lactancia materna. La respuesta es un no, porque como ya mencionamos, un porcentaje de la transmisión se va a dar a través de la leche. Y también otro factor que se vio en estudios recientes es que mucha gente tiene la costumbre de dar alimentos previamente masticados a los bebés. Y si esto lo hace una persona con VIH, hay casos en los que se ha registrado que se puede lograr el contagio. Siguiente, por favor. Y tenemos que tomar tenemos que ver qué opciones tenemos a la lactancia materna. Y estas opciones van a ser el uso de fórmulas infantiles, el uso de un banco de leche, esto de las nodrizas o alimentación cruzada o el calentamiento rápido. Siguiente, por favor. La profilaxis en niños de madres seropositivas, como ya explicaron mis compañeras antes, se tiene que hacer una diferencia entre estos dos grupos. Entre un recién nacido con madre que recibió terapia antirretroviral durante el embarazo, y en algunas guías se menciona que tiene una carga viral de menos de 1000 por ml. Lo que se le debería dar al recién nacido es la sidobudina durante 4 semanas. Y la dosis obviamente va a depender de la semana de gestación y del peso. Generalmente, si es mayor a 35 semanas, se da 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y en el otro grupo, en los recién nacidos con madre que no recibió tratamiento, estas son las de mayor riesgo de transmisión. Lo que se debería dar es una terapia con 3 fármacos. Se usa la lamivudina, la acidobudina y la nevirapina, que se va a dar generalmente los 2 primeros por 4 semanas, y la nevirapina se va a dar solo por 2 semanas. Algo que también se le debería dar al recién nacido es la profilaxis contra Pneumocystis cerevisiae con cotrimoxazol, que se debería iniciar alrededor de la 6ª semana de vida. Siguiente, por favor. Y bueno, es bueno también tocar estos métodos de planificación familiar, especialmente los que van a reducir el riesgo de transmisión del VIH, que son los métodos de basero, entre los cuales tenemos los preservativos masculinos y femeninos. Cabe mencionar que la transmisión del VIH no se va a evitar en un 100% con estos métodos, y esto va a depender de la forma en la que se usen. Puede tener una eficacia muy alta, alrededor del 97%, hasta una eficacia muy baja, que es menor al 75%. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos el condón masculino, que este nos va a proteger de las enfermedades de transmisión sexual y aparte nos va a proteger de los embarazos no deseados. Siguiente. Por otro lado tenemos los preservativos femeninos, que también son otro método de basera que nos va a proteger de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Bueno, entonces vamos a llegar a la pregunta que considero una de las más importantes, o que la gente se hace, sobre todo las mujeres embarazadas. ¿Las mujeres seropositivas pueden tener hijos libres de VIH? Y la respuesta es un sí. Con las terapias médicas actuales, con los avances médicos y el tratamiento antirretroviral, se ha logrado reducir el riesgo de transmisión vertical incluso menos del 5%. Y en los países desarrollados incluso se manejan cifras inferiores de transmisión. Entonces, lo importante que se debería resaltar para evitar la transmisión vertical es mantener la carga viral de la madre indetectable
durante el embarazo y durante el parto. Y esto nos puede llegar a garantizar incluso alrededor de un 90% que en la transmisión vertical no se va a dar. Entonces, también es importante planificar los embarazos para seguir las diferentes estrategias, tomar en cuenta en las parejas cuál de los dos está infectado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Bien, como han podido visualizar ustedes, el seminario ha tenido la finalidad de mostrar distintos escenarios a los cuales van a estar expuestos en el momento que ustedes vayan a ver a sus pacientes. No sin antes recalcar y hacer énfasis en las siguientes conclusiones, principalmente la detección precoz, pensar siempre en la posibilidad de un VIH en pacientes que estén embarazadas y no embarazadas para poder hacer un tamizaje oportuno y además hacer el seguimiento y la confirmación y a la adherencia del tratamiento, que es muy importante para que este niño que vaya a nacer de una madre que puede ser portadora de VIH sea un niño sano y normal y tenga la posibilidad de una calidad de vida óptima. El tratamiento, si la adherencia al tratamiento antirretroviral es efectiva, han visto ustedes que la posibilidad del nacimiento de ese niño es sano, la posibilidad de la carga viral sea casi nula y la madre puede tener una vida saludable, sana y sin riesgos incluso a contagiar a otras personas. Entonces, y la prevención, que es principal y fundamental, no solamente para la madre y el niño, sino también para todo el personal de salud. Bueno, no tenemos preguntas en el chat, ¿no? La asistencia. Damos por finalizado entonces nuestro seminario. La asistencia hay que copiar. Sí, eso. Seguimos presentando. Sí.